Ya a esa hora de la mañana del 27 de enero de 1923, se presentía en Buenos Aires que la jornada iba a ser muy calurosa. El hombre rubio tomó el tranvía en el centro y se había bajado en Plaza Italia en busca de la calle Fitzroy. Lleva un paquete en la mano, que bien puede ser el envoltorio de su almuerzo o algunas herramientas de trabajo. Por su sombrero y su traje, no parece un argentino, más bien un europeo nórdico. Da la impresión de estar esperando a un amigo. Pero no, mira hacia la casa del coronel Varela, llamado por las clases bajas el carnicero de Patagonia. Lo acusan de haber fusilado a 1.500 peones rurales. Como autor del atentado fue detenido el alemán Kurt Gustav Wilkens. Así comienza el segundo capítulo de una historia de sangre y violencia. Una historia de ángeles y demonios. De ángeles que se convirtieron en demonios y de demonios que se convirtieron en víctimas. Wilkens nació en Bad Bramstedt, Alemania del Norte, en 1887, en el seno de una antigua familia burguesa muy bien considerada. Las tierras llanas del norte alemán, con su paisaje melancólico y de colores suaves, ha originado seres humanos de movimientos mesurados, circunspectos, amantes de la tranquilidad y la justicia. El Roland, símbolo de la justicia, preside la plaza de Bad Bramstedt. Frente a él, en épocas pasadas, sus habitantes cerraban trato dándose la mano. Era ley sagrada. En esa misma plaza, la casa natal de Kurt Wilkens hoy. Aquí, antes de los bombardeos de 1944. Así la vio Wilkens de niño. Die Eltern kamen beide aus bäuerlichen Familien. Paul Wilkens, el sobrino, nos relata hoy que los padres de Kurt Gustav eran de origen rural. Habían vivido siempre en esa región y eran muy laboriosos. El padre, alto, apuesto, de naturaleza robusta, exitoso y de reputación comercial en una amplia zona. Angesehen im weiten Umkreis. Die Mutter ein Kopf kleiner, zierlicher. La madre, más pequeña, delicada, se ocupaba todo el día del cuidado del hogar y de la educación de los hijos. Ya desde pequeño, Kurt Gustav demostró una fuerte personalidad en el círculo de sus 8 hermanos. Kurt sich gegenüber seinen übrigen 8 Geschwistern durchzusetzen. Luego de 9 años de estudio, Kurt Gustav hizo su aprendizaje en jardinería. Luego, debe cumplir el servicio militar. A los 19 años es incorporado a un regimiento selecto, al servicio directo de la Guardia del Kaiser en Berlín. 2 años de disciplina y de preparación para la guerra.
Prusia era el modelo militarista por excelencia, y las armas de Krupp, Mauser y Loeb eran las más codiciadas en el mercado internacional. Leider muss ich sagen, dass über die Person und Debo decir que es lástima que sobre la persona y la vida de Kurt Gustav se conozca poco. wenig bekannt. Se dice que antes de la Primera Guerra Mundial se dirigió a Estados Unidos. Soll vor dem Ersten Weltkrieg nach Amerika ausgewandert sein. En efecto, cumplido su servicio militar, Kurt quiere conocer mundo, como muchos jóvenes de su generación. En Estados Unidos se une a grupos de suecos, daneses, noruegos y alemanes que llevaban una vida de bohemia y contacto con la naturaleza, tan bien descrita por el escritor Knut Hamsun en Días de Vagabundo. Para vivir, trabajaban en el campo. Con sus amigos, aprendió allí las teorías de Tolstoy, el conde ruso que predicaba el evangelio del amor y de la paz, el regreso al cristianismo de los primeros tiempos y la no violencia. Kurt Gustav Wilkens, el ex soldado de la Guardia del Kaiser, se había convertido en pacifista a ultranza que rechazaba la explotación del hombre por el hombre. Cuando Wilkens trabajó en una fábrica de pescado, realizó su primer acto de resistencia pacífica y tuvo su primer conflicto con las autoridades de Estados Unidos. En esa fábrica se trabajaban dos calidades de conserva en dos envases diferentes. Las mejores partes se ponían en envases de lujo y se destinaban a los almacenes de la burguesía. Los restos, en envases ordinarios, se destinaban a los barrios obreros. Wilkens convenció a sus compañeros de trabajo y se procedió al revés. Se envasaban las partes de inferior calidad en los envases de lujo y las partes seleccionadas iban a los almacenes proletarios en envases baratos. Cesanteado, Wilkens va a trabajar a las minas. En 1914 se niega al llamado a las armas que le llega de Alemania con motivo de la Primera Guerra Mundial y se gana la vida como minero en Arizona. Allí, en 1916, es orador en asambleas y porque habla bien el inglés representa a sus compañeros daneses, suecos, noruegos y alemanes. La huelga es derrotada y Wilkens y otros 1.168 mineros son confinados en Nueva México. Los diarios lo califican del rojo más peligroso del oeste. Wilkens escapa, pero es capturado y por ciudadanía alemana es llevado al campo de prisioneros de Fort Douglas. A fines de 1917, Wilkens escapa otra vez, pero es apresado al fin de la guerra y expulsado a su país de origen, Alemania. En Hamburgo tomará contacto con los socialistas libertarios de la Federación Anarquista en torno a Karl Langer, que editaba la revista Alarm. Sus compañeros hamburgueses le hablan de la Argentina. En ese país hay un amplio movimiento de obreros anarquistas. Además, regiones paradisíacas como la Patagonia. Regresa a su pueblo natal. En esos días fallece su madre. Resuelve renunciar a su herencia en favor de sus hermanos por valor de 20.000 marcos oro. En ese sentido, deja poder a nombre de su hermano Max. Una actitud digna de su maestro León Tolstoy. Un día después, deja Alemania para siempre. Se embarca en el Brabant, en Ámsterdam, y arriba a Buenos Aires el 29 de septiembre de 1920. De inmediato parte para la Patagonia, al paraíso, el cielo de un azul profundo que se refleja en lagos de cristalinas aguas, bosques interminables, los olores de las hierbas y el perfume de las flores silvestres. Aquí se podía fundar la nueva sociedad antiautoritaria en la ayuda mutua, el equilibrio de la naturaleza. De aquí iba a salir el hombre nuevo, y no de los barrios fabriles de las grandes ciudades, donde ya el niño salía enfermo por falta de sol y libertad.
Recorre en tren las pampas sin horizonte y comienza a trabajar en los frutales de Río Negro en Chipoleti. Pero la realidad es otra. En esas regiones idílicas, donde 50 años antes habían sido eliminados ya los mapuches y tehuelches, encuentra Wilkens la más descarnada forma de explotación. La tierra pertenece en su mayor parte a latifundistas europeos, en gran parte británicos, que eran dueños y señores de haciendas y de hombres. Posesiones de más de 200.000 hectáreas, administradas desde Londres y servidas por peones chilenos que aguantan callados un sistema medieval. La riqueza fundamental son millones de ovejas, cuya lana va en casi su totalidad a las fábricas textiles de Manchester. Cuando llega Wilkens se habla ya de la crisis de la lana. Hay inquietud en los trabajadores rurales. Esa experiencia de Wilkens es desconsoladora y destructora. Su imagen de fraternidad, su altruismo, no pueden soportar esta realidad social. Quiere regresar a Estados Unidos con sus amigos libertarios. Vuelve a Buenos Aires, pero en el Café La Brasileña ocurrirá algo que cambiará su vida. Se le acerca un desconocido quien se presenta como un compañero de ideas. Comienzan una larga conversación. El desconocido le hace preguntas. Wilkens le relata su vida en Estados Unidos y sus luchas como sindicalista. El que dice ser compañero lo invita a ir a su casa para mostrarle unos libros. Wilkens accede. Pero la casa resulta ser la comisaría 16 y el compañero, el agente número 838 de la policía política, Mauricio Gutmann. Wilkens es detenido y prontuariado. El director de Migraciones ordena su expulsión del país. Los libertarios de Buenos Aires inician su defensa. Demuestran que durante su estada en la Argentina, Wilkens ha trabajado siempre. La justicia falla a favor de Wilkens, ordena su libertad y condena al director de Migraciones a 1.000 pesos de multa. Wilkens, agradecido por la actitud de los compañeros de ideas, decide quedarse en Buenos Aires para luchar por otros detenidos políticos. Concurrirá a la Fora, la organización obrera anarquista. En ese local, Wilkens hará buenos amigos. 70 años después, escuchemos a 3 de ellos: Luis Oneto, Emilio Uriondo y Humberto Correale. Por Wilkens, casualmente yo pertenecía al gremio de lavadores de autos que estaba muy organizado, ¿no?, en ese tiempo. Y él también estaba en ese gremio, estaba trabajando de lavador de coches, porque había venido del interior, ¿no? Pero enseguida se vinculó con los compañeros de la Fora. Él trabajaba en la calle Soler, en el viejo Palermo, ¿no?, más allá de la rural, ¿no? Pero yo no trabajaba en ese garaje, trabajaba en otro. Entonces, él empezaba su trabajo a eso de las 12 de la noche y lo dejaba. Nosotros los lavadores de autos lavábamos 8 vehículos. Más o menos dejaba a las 6, las 7 de la mañana el trabajo. Yo lo conocí en el lugar de la Fora, que estaba en, ahora no me acuerdo la calle, en el centro de la ciudad. Un hombre muy tranquilo,
casi no hablaba con nadie, se sentaba en un banco y se ponía a leer. Y ya sabía yo, por Delgado, por sus compañeros que había ahí, que estaba trabajando como lavador de autos. Entonces hablando con Rosina, sí, dice, el compañero Will, que es un gran compañero, ha venido así, y entonces vino la unión. Era un hombre de una expresión risueña, la verdad que trasuntaba mucha bondad. Hasta hubo momentos que la impresión que daba de que fuera un evangelista, ¿no? Un tipo de extracción cristiana. Esa es la sensación que tuve yo siempre. En el otoño de 1921, de la Patagonia comenzaron a llegar las noticias de la inquietud de los obreros rurales. Sus dirigentes eran españoles, polacos, argentinos, alemanes, pero la gran masa huelguista era chilena, los parias de la tierra. Estas eran sus humildes exigencias. Lo voy a leer. Pliego de condiciones. Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene, para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés. Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores, 100 pesos. Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos. Y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Los latifundistas rechazan el pedido y los peones declaran la huelga general. Se organizan columnas a caballo, se toman rehenes a los administradores de las estancias. Se paraliza el territorio de Santa Cruz desde el estrecho de Magallanes hasta el límite con Chubut. Se inician los primeros tiroteos. La policía y los cuerpos de autodefensa de los estancieros combaten a los huelguistas. Caen los dirigentes obreros Zacarías Gracián y Ramón Outerelio. La situación se agrava. El gobierno central de Irigoyen tiene temor que Inglaterra envíe marinería en defensa de las propiedades de sus súbditos. El ministro del Interior, doctor Gómez, envía al teniente coronel Varela al sur. Esto pasa de castaño oscuro. 5 gendarmes muertos. Usted tiene que ir a ver qué pasa. Mientras el juez nos dice una cosa, el gobernador nos dice otra. Santa Cruz es una bolsa de gatos. El problema es serio. Hay muchos intereses en juego. Hasta del exterior nos presionan. Comprendo, señor ministro, pero quisiera tener órdenes más precisas. ¿Usted habló con el señor presidente? Sí, pero se limitó a decirme: vaya, teniente coronel, y cumpla con su deber. Ni una palabra más, mi amigo. Vaya y cumpla con su deber. Un buen equipado regimiento con ametralladoras viaja a Santa Cruz. Allí se incorporan a las tropas los administradores de estancias y los empleados de tiendas que ayudarán a los militares a reprimir. Ya en tierra,
Varela traslada a sus tropas desde Puerto Deseado para sorprender a los huelguistas. El comandante Varela aplica entonces un método fuera de toda norma ética. Hace atraer a los dirigentes obreros para ofrecerles conversaciones. Los hace apresar y los fusila, como en el caso del dirigente criollo Facón Grande en la estación Jaramillo. Deténganlo. ¡Esto es una traición! Llévenselo. ¡Apunten! ¡Así no se mata un criollo! ¡Fuego! El mismo lugar, 70 años después, el estanciero Baldomero Cimadevilla, propietario de las tierras y exintendente de Puerto Deseado, nos relata. Bueno, sobre esto yo le puedo narrar todo lo que me contaba mi padre, que él vivió todos estos momentos, que de lo que sucedió acá, que fue el sitio donde han enterrado y fusilado a varios gente de los que consideraban revoltosos en ese momento. Entre ellos está acá Facón Grande, y hay otra gente que yo no recuerdo, porque todo esto fue una narración que me hizo mi padre. Me decía, parar en ese sitio que es el Cañadón de los Muertos, que ahí están los que fusilaron las tropas de Varela, que estaban en Jaramillo. Y siempre recorriendo la zona, siempre ese lugar fue regionalmente llamado el Cañadón de los Muertos, que está distante Jaramillo aproximadamente 1000 metros, ahora 800 metros. Y hay justo una huella vecinal que en aquella época iba a una estancia donde ellos llevaban a los presos, los colocaban en carros y los traían acá, les hacían cavar la fosa y después los fusilaban. Hubo casos, por ejemplo, gente conocida de mi padre que los habían denunciado, sobre todo eran las grandes estancias que estaban los ingleses, y acá no había 2 o 3 estancias, entonces los denunciaban directamente, sin previo juicio, le decían al jefe Varela, fulano de tal quiso hacer tal cosa, y bueno, y automáticamente lo fusilaban. Una vez apresados los dirigentes, los huelguistas se entregaban creyendo que a ellos no les iba a pasar nada. Pero aquellos que eran señalados por los patrones como activistas o díscolos fueron fusilados. Antes de la ejecución eran castigados bárbaramente para que los sobrevivientes aprendieran la lección. La estancia Mata Grande de la familia Patterson, escoceses, fue la única incendiada por los huelguistas. Este hecho fue aprovechado por la gran prensa de Buenos Aires para hacer aparecer a los peones rurales como incendiarios y subversivos. La casa hoy, tal como fue reconstruida. El galpón, que no fue quemado en aquel entonces, en la actualidad. Sin ningún basamento legal, ya que en la Argentina no existía la pena de muerte, se fusiló día a día centenares de trabajadores del campo. En las estancias San José, 108, Tres Cerros, 80, El Cerrito, 18, Bella Vista, 40, Corpen, 320, La Alianza, 120, Casterán, 53. Las víctimas son arrojadas a tumbas masivas o quemadas. Se ejercía el derecho de botín y a los condenados se los despojaba, antes de ejecutarlos, del poco dinero que poseían y de sus caballos. En la estancia La Anita se fusiló a 440 trabajadores. A los europeos y argentinos se los ejecutó con pelotón de fusilamiento, pero para ahorrar balas a los chilenos
Los oficiales y suboficiales los remataban de un tiro en la cabeza. Eran considerados seres de segunda categoría. Bueno, lo que sucede es que cuando vino Varela acá a estas zonas, que cuando llegó empezó la represión, Varela, claro, venía digamos, un regimiento, una tropa regular, y no tenían conocimiento de lo que era esto. Y hubo una represión muy dura, porque el problema es que no había justicia, por lo menos darle algún derecho a defenderse al individuo. Tal es así que considero la muerte de Facón Grande fue hecha muy arbitraria, porque por lo menos hubieran hecho un juicio previo. Ellos se entregaron y bueno, lo hubieran detenido, hubieran juzgado, digamos eso. Que eso es lo inconcebible, claro, uno lo analiza en esta época. Los estancieros celebraron eufóricamente la derrota de la huelga, homenajeando al coronel Varela. Los diarios de la época informaron detalladamente sobre la gran fiesta de despedida. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos! For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so say all of us, and so say all of us, and so say all of us, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so say all of us. Hip hip hooray! Hip hip hooray! La derrota de los trabajadores del campo fue total. Sus locales fueron destruidos, sus imprentas robadas, sus bibliotecas quemadas. Las tumbas masivas quedaron sin cruces. Nadie se atrevió siquiera a señalarlas. Durante más de medio siglo no se volvió a discutir más ningún convenio laboral. La masacre se borró de la memoria histórica. Solo los peones chilenos, en los fogones de la noche, hablan en voz baja de la tragedia. Kurt Wilkens había conocido al trabajador patagónico y al hombre de las amplias llanuras. Los amaba entrañablemente por su sentido de la amistad, su hospitalidad, por su humildad y sencillez. Lo habían llamado cariñosamente gringo y habían compartido con él lo poco que tenían. Wilkens fue conmocionado por las noticias de los fusilamientos de los trabajadores rurales. El extranjero no podía sufrir injusticias. Desde ese momento concurre a todos los mitines donde se informa de lo ocurrido y se mezcla con la gente de pueblo para escuchar lo que opinan. Guarda siempre silencio, no emite opiniones. Solo una vez se le oye decir: si ese coronel sigue viviendo, volverá a cometer una segunda masacre. En ese ser tan evangélico, tan tolstoyano, tan ascético que se avergonzaba a sí mismo como ser humano por los crímenes de Varela, se forma la imagen del ángel con la espada de fuego. Y entonces resuelve hacerlo a Varela. Entonces va solo a hacerlo a Varela. Pero con la condición de que estaba el coche de Doceteo Caballero a una cuadra de ahí para levantarlo una vez de hecho. Pero resultó el hecho, ya se sabe cómo fue,
que él fue con una granada que había preparado Vázquez, porque Vázquez era el que sabía cómo se preparaba eso, ¿no? Yo, cómo hacía la mezcla, cómo hacía todo, y entonces se resolvió irla a probar antes. Él quería que Vázquez quería que probara y que él viera. Entonces se fue al kilo 5, que iba Vázquez, yo y Vilque. Entonces se tiró la granada ahí desde arriba del puente, y bueno, era de noche. Entonces al día siguiente fue Vilque a ver el efecto que hacía eso ahí. Entonces él quedó conforme con el efecto. Don Emilio Uriondo, el único sobreviviente de los que dieron el arma y el explosivo a Wilkens. Sufrió años de prisión en el penal de Tierra de Fuego, la Siberia argentina. En 1928, por la ejecución de Sacco y Vanzetti, hizo volar la embajada de Estados Unidos con dinamita. En el atentado contra Varela, un compañero quiso ayudar a Wilkens, pero este no aceptó. Él decía que para una persona no hace falta dos personas. Eso es lo que le dijo a Ateo. Cuando Ateo quiso intervenir en un hecho, le dijo, no, compañero, para una persona, una sola persona. Usted está ahí. Hijo de puta. A la absoluta precisión con que Wilkens había preparado el atentado, se cruzó un imprevisto. Cuando arrojó la bomba se aproximó la niña María Antonia Palazzo, de 10 años. Wilkens la cubrió con su cuerpo y recibió así el impacto de esquirlas que le fracturaron la pierna izquierda. No pudo huir y fue detenido por el policía Nicanor Serrano, quien lo castigó duramente. Ante la policía, Wilkens es muy parco, solo dice, he vengado a mis hermanos, acto individual, único autor, fabriqué la bomba sin ayuda. La habitación de Wilkens es allanada. Poco es lo que hallan, algunos humildes muebles y libros en alemán que la policía, para comprometer más al acusado, dirá que están en idioma ruso. Un cuadro con el retrato de León Tolstoy es destrozado a patadas para ver si en el mismo hay mensajes subversivos. El acto de Wilkens es saludado en las asambleas obreras. Toda la izquierda, sin excepción, lo considera su héroe. Hablan del derecho del individuo para matar al tirano. Hasta hay un poco de vergüenza en los trabajadores que haya tenido que ser un extranjero el que hizo justicia. El diario La Pampa Libre editará un número especial que titulará Gringo Gaucho. Hermano Wilkens, reciba un abrazo de los gauchos compañeros de La Pampa, que los consideramos un ejemplo de la justicia del pueblo pobre. Humberto Correale, obrero portuario, 90 años de edad. ...70 años de lucha por la utopía del anarquismo no violento. Para salvar al rebaño hay que matar al lobo. Y esa frase de matar al lobo para salvar al rebaño prendió a mucha gente joven como yo, pero mucha gente, y algunos que no eran jóvenes, ¿no? En realidad no quedaba otra alternativa, porque se corría el riesgo de que esos lobos repitieran la hazaña, ¿no? Esto puede parecer un poco, qué sé yo, un poco pueril, pero el hecho es que históricamente el fenómeno se daba así. Y entonces reivindicamos el hecho de Kurt Wilkens. Sí, directamente al lobo, sin hacer víctimas inocentes. Y un hecho que se justificaría plenamente a través de todas las hazañas y monstruosidades cometidas por el lobo. Wilkens fue enviado a prisión. Los presos comunes y políticos lo recibieron con aplausos y vivas. Cuando se le levantó la incomunicación, el diario Crítica le hizo un reportaje en la enfermería de la prisión. El periodista describe a Wilkens como un hombre culto que no habla bien el español, pero que se hace entender.
Ante la pregunta de por qué hizo el atentado, responde: no fue venganza. Yo no vi en Varela al insignificante oficial. No, él era todo en la Patagonia: gobierno, juez, verdugo y sepulturero. Intenté herir en él al ídolo desnudo de un sistema criminal. Pero la venganza es indigna de un anarquista. El mañana no quiere rencillas, ni crímenes, ni mentiras. Desea vida, amor, ciencia. Wilkens escribe desde la cárcel a los amigos que fue operado sin anestesia de la pierna. Le extraen 10 centímetros de hueso. Deberá caminar toda la vida en muletas. Por último, pide libros en alemán: Tolstoy, Anatole France, Büchner, Dostoyevsky y los teóricos del anarquismo. Porque a él, cuando vino preso, lo tenían en los calabozos especiales que había, que daban a la calle Pasco, y entonces era la pared que daban a esa calle, entonces era fácil hacer volar eso, hacer un boquete para sacarlo. Entonces Rosina le pasó, o sea, él estaba todavía ahí, pero le alcanzaban todas las cosas que se llevaba, y le llevó una caja de dulce membrillo. Y como esa caja de dulce membrillo similar a la dinamita, está toda acomodada ahí y con una capa de esa. Entonces la revisan así, pasa el dulce membrillo. Pero no se hace. Los compañeros no llegarán a tiempo para liberarlo. Días antes había entrado como guardiacárcel a la prisión un miembro de las brigadas fascistas, Pérez Millán Temperley, pariente lejano del coronel Varela. A medianoche del 16 de junio de 1923, entra como custodia del pabellón donde está Wilkens. Este duerme. Se aproxima y con su fusil lo despierta. ¿Eres Wilkens?, le pregunta. El preso responde semidormido: sí. Y ahí Temperley dispara con su arma en el pecho del indefenso. Wilkens morirá horas después. La indignación por el asesinato de Wilkens fue general. La Central Obrera declaró de inmediato la huelga general en todo el territorio de la Argentina. Fueron jornadas de gran violencia en las que el pueblo salió a la calle a protestar. No era un paro pacífico, era un paro de acciones. Entonces, los obreros, panaderos especialmente, que eran los más aguerridos y bien organizados en esa época, estaban haciendo una asamblea en el local de Bartolomé 3270 porque no pudieron hacerlo en la Plaza 11, porque lo prohibió la policía. Entonces ahí se produjo un violento tiroteo. La gendarmería atacó, eran todos cosacos armados con fusiles. Y hubo muertos y heridos. Y la gente se conmovió. Entonces, la Cora organiza un acto, ¿no? Y empieza a fluir gente, que no tiene nada que ver ni con el movimiento obrero, ni con el anarquismo, ni con ninguna cosa de... Pero es que el hecho que se vino operando, la manera como se vino operando el proceso de liquidación de Kurt Wilkens, conmovió mucho a la opinión pública y produjeron mucho repudio, ¿no? Con toda la razón del mundo, no porque uno fuera parcial del asunto, sino porque en realidad era así. Ahora, hay una justicia, los condenan, la justicia burguesa los condena, macanudo, pero esa secuela de persecución hasta el asesinato, ¿no?, es una cosa que a la gente no le gustó. Las noticias de la muerte de Wilkens llegaron a Alemania, donde se realizaron mitines de protesta y de homenaje al caído.
2 años después, amigos de Wilkens lo vengaron matando a su asesino. El coronel Varela fue muy pronto olvidado por políticos y militares. En su tumba hay una sola placa que dice: los británicos de la Patagonia al coronel Varela, ejemplo de honor y disciplina en el cumplimiento del deber. En cambio, por Wilkens se escribieron decenas de poesías, se editaron miles de folletos con su biografía. Los padres proletarios ponían a sus hijos recién nacidos el nombre extranjero de Kurt Gustav. Las canciones populares de recuerdo al extranjero florecieron en los labios de las costureritas, de las muchachas fabriqueras y por sobre todo de los payadores. Los cantores populares en los suburbios de las ciudades y en las lejanías patagónicas recordaban al extranjero que hizo justicia por la muerte de tantos modestos peones de campo. Un cerro que emerge en las inmensidades de la interminable estepa lleva el nombre de Kurt Gustav Wilkens, bautizado por los peones chilenos, los más humildes de los humildes. Vengo a saludar a un mártir, generoso de la idea, que se echó la cruz al hombro con vocación nazarena. Wilkens, como un nuevo Cristo, cruza la criolla Judea hacia el Calvario de Ushuaia, Gólgota de tu tragedia. Wilkens nos recogió el guante que el prepotente Varela nos arrojara en la cara, declarándonos la guerra. ¿Quién no conoce la historia de la jornada sangrienta que enlutó la Patagonia con la gran masacre obrera? Wilkens no es una venganza, es el fruto, es la cosecha de quien sembró tiranías para recoger violencias. Él logró por la justicia más hermosa de la tierra el amor a sus hermanos de dolor y de miseria. Wilkens no es una venganza, es el fruto, es la cosecha de quien sembró tiranías para recoger violencias.